Buenas tardes, pueblo de todo el mundo y hermanos en Cristo, de todo nuestro planeta Tierra, y también a todo el pueblo ateo. Mis estimados, tengan muchas buenas bendiciones. Les habla su hermano en Cristo, José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio de Tesoros Escondidos de Managua, Nicaragua. Mis estimados, les saludo de esta manera, y también saludo de verdad nuestro agradecimiento por el resto del equipo de ministerio que nos ayuda a grabar en este canal. Es una bendición con los técnicos que nos ayudan a grabar. Mis estimados, también sepan de que el tema que vamos a hablar está también en la página web. El tema que hoy vamos a discutir, mi hermano, vamos a exponer, es el verdadero nombre del Dios invisible. Mis estimados, este es un temazo, es un tema de mucha controversia, es un tema de división, pero de una gran división. Pero para esto está el Ministerio de Tesoros Escondido, para dilucidar lo que está confuso, porque necesitamos aclararlo bien cuál es la verdad absoluta del asunto. Así que, mis estimados, después de haberles saludado y haberle dicho esto, pasamos a lo siguiente. Mis estimados, y aquí pueden ver, mis estimados, esta figurita, cuando la tierra estaba rodeada de tiniebla, saben, tiniebla, cuando el Señor hizo a Adán, nacimiento del Mesías, el bautismo de Juan, está en los cielos, solo hay un trono, no hay dos, solo uno. Y aquí tenemos a ese gran hombre Moisés, que logró ver las espaldas de Dios por la hendidura de una peña. Así que, mis estimados, siempre les he dicho que eh, las figuras hablan por mil palabras, como las fotos. Mis estimados, y tenemos este tema del verdadero nombre del Dios invisible. Voy a leerles, mis estimados hermanos, voy a leerles Primera de Juan 5:20. Dice de la siguiente manera: en el nombre de mi Cristo Jesús, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De este precioso nombre es que vamos a dar fe, y donde vamos a dilucidar qué cosa es el nombre sobre todo nombre y cuál es el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jesucristo. No hay nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay nombre, solo uno. No hay dos ni tres, solo uno. Mis estimados, yo siempre hago mi guía, yo siempre les hago una introducción lo más eh, firme posible para mantener la línea de lo que queremos enseñar y para que puedan aprender. Mis estimados, y dice así: mis estimados oyentes y hermanos en Cristo Jesús, hay grandes controversias con relación al verdadero nombre del Dios Todopoderoso. Es necesario conocer algunos detalles con este asunto. Todo esto se ha generado de una corriente muy conocida como los trinitarios, donde Babilonia la Grande definió que Dios son tres divinas personas, y de ahí la contienda con los que creen que hay un solo Dios, un solo trono, y que Jehová es el mismo Jesucristo, y que uno solo es su nombre, y que no son varios nombres. Mis estimados, pondremos en perspectiva y revisaremos cuál es la verdad absoluta, porque a la teología moderna o a la teología romana humana no le gusta oír decir que usted conoce la verdad absoluta. Es prohibido pensar en la verdad absoluta. Marcos 16:19 dice que el Señor en el cielo se sentó a la diestra de Dios.
Entonces se han imaginado que hay dos tronos. No, solo hay un trono, no hay dos. Tan así que un ministro en Costa Rica me dijo, hermano, cuando nosotros muramos y resucitemos, vamos a encontrar a dos. Hermano, ¿cómo es eso? Hermano, ¿cómo es eso? Sí, si vamos a ver al Padre y vamos a ver al Hijo, hermano, esto es imposible, porque el Padre es invisible. No pueden haber dos sentados en dos tronos. Vamos a suponer, como dicen los testigos, un trono grandote y un trono chiquito. No, 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 nada que ver, ni chiquito ni grande. Solo un trono, solo un Señor, solo una fe y un bautismo en el agua que existe. Así que, mis estimados, aquí le vamos dando tono al asunto. Va despegando este avión. Marcos 16, 19, el Señor en el cielo se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? O sea que se sentó al lado de la justicia de Dios. Él representa la justicia de Dios, por eso se sienta a la diestra del Padre. Pero no que cuando muramos vamos a hallar dos, nunca. Imposible de ser, bíblicamente hablando. Deuteronomio 6:4, Jehová Dios, Jehová uno es, no son ni dos, ni tres, ni cuatro. Isaías 6:1, el Señor está sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién dice que hay dos señores? Solo hay un Señor sentado en un trono alto y sublime. Que quede claro, eso dice Deuteronomio 6:4. Isaías 6:1, el Señor está sentado sobre un trono alto y humilde. Isaías 6:1. Marcos 12:29 al 30, en el Antiguo Testamento se dijo igual que en el Nuevo Testamento. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que está vinculado con los primeros 4 mandamientos de la ley de la libertad. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese primer mandamiento va acompañado: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Vinculado al mandamiento: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, que está vinculado a los 4 primeros mandamientos que son para Dios. Eso dice Marco 12:29 al 30. Apocalipsis 4:2, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. No hay dos, uno sentado. Uno sentado. Apocalipsis 4:6. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de oro, delante y detrás. Alrededor del trono. Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. No hay dos sentados, solo uno. Éxodo 33, 20, 23. Moisés tuvo el privilegio de ver las espaldas del Verbo hecho carne, mas no pudo ver su rostro. ¿Qué vio nuestro gran Moisés? Las espaldas de Dios, eso vio. ¿Y cómo puede ser posible eso? Bueno, es muy sencillo, mis estimados. El que vio Moisés es aquel Verbo que se hizo carne. Que muchos creen que el Verbo se hizo carne hasta cuando nació de María. No, esa es la reencarnación. Ahí fue donde se reencarnó Dios en María y habitó entre los hombres. Nació de una mujer, nació como un bebé, ya existía ese Verbo hecho carne, ya existía. Moisés lo vio. Porque Dios Padre era invisible, era espíritu, Él es espíritu. Nadie podía ver al Dios invisible, porque el Dios invisible es Espíritu Santo. Hay varios espíritus, pero Él es Espíritu Santo. A Él no se puede ver. Al Dios invisible no lo podían ver. Mas, sin embargo, Dios le mostró a Moisés
que el Verbo se había hecho carne. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Dios es invisible, era invisible, luego se hizo visible y en la gracia volvió a ser invisible. Por eso es que habla esta frase en la Biblia. A Dios es necesario que se adore en espíritu y en verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de su palabra, la verdad de sus mandamientos. En esto sabemos que conocemos a Dios y que está en nosotros. Pero además que solo existe un trono, nada más, también solo hay uno primero y último, Alfa y Omega. Antiguo Testamento, Isaías 44:6, Nuevo Testamento, Apocalipsis 22:12-13. Solo hay un Salvador, no hay dos, solo uno. Solo un Salvador. Antiguo Testamento, Joel 2:32, y en el Nuevo Testamento, Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo un nombre. No hay otro nombre, solo un nombre. Hay entre cielo y tierra en que los hombres pueden ser salvos. No hay dos salvadores. No es que había un salvador en el Antiguo Testamento y hay un nuevo salvador en el Nuevo Testamento. Es el mismo salvador. Es el mismo. Jehová vendrá con todos sus santos. Antiguo Testamento, Zacarías 43. Nuevo Testamento, Mateo 3:3. Perdón. El que Jehová vendrá con todos sus santos, Antiguo Testamento, Zacarías 14:5, y el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 3:13. Preparar camino que era para el Señor Jesús, Antiguo Testamento, Isaías 43, y Nuevo Testamento, Mateo 3:3. Jehová es el pastor, o sea, el yo soy, el Yahweh, el Dios Rafa, Adonai, Elohim, es el pastor. Bueno, y entonces ahora en el Nuevo Testamento hay otro pastor. No, es el mismo pastor, no hay otro pastor, el mismo pastor. Antiguo Testamento, Salmo 23, y Nuevo Testamento, Juan 10:11. Hermano, este es un tema profundo, es largo. Yo intento darle el extracto, los textos bíblicos de lo que les estoy afirmando, de lo que les estoy mostrando. Ahora sí podremos entender lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Juan 14:7-11. Observo. Juan 14:7-11. Ahora sí podremos entender lo que Jesús dijo a sus discípulos. Juan 14:7-11. Ya se lo leo, mis estimados. Evangelio de Juan. Dice así la palabra de mi Señor Jesús. Juan 14:7-11. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora sí se da cuenta porque en el Padre Nuestro usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Lo entiende ahora bien? Que muchos leen el Padre Nuestro y lo pronuncian, pero no lo entienden. Si me conocieseis también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo conocimos al Padre. El Padre es en Él y Él en el Padre. No hay a dónde ir. Esto es irrefutable. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya estuve, no estamos a molestar. Jesús le dijo,
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Estaba dentro de él. Mora en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Era el mismo. El Padre y el Hijo eran el mismo. Solo que el invisible vino en carne y habitó entre los hombres. Isaías 52, 6. Él lo había prometido a través del profeta Isaías y otros profetas. Ahora sí podremos entender lo que Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 14, 7 al 11. Cuando el Señor escogió el primer día de la primera semana para, para crear y ordenar la tierra, fue en ese día, mis estimados, que Dios separó la luz de las tinieblas. Mientras no se hiciera visible Dios, nunca jamás hubiese podido separar la luz de las tinieblas. O sea, fue en ese día que Él separó la luz de las tinieblas. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo lo invisible, convirtiendo lo invisible. Fue entonces cuando el Verbo se hizo carne. El misterio que habla Juan, del Evangelio de Juan. Segunda de Corintios 4:6 se lo explica mejor de lo que le estoy diciendo. Porque para entonces se movía sobre la faz de las aguas y nunca jamás hubiese podido hacer a imagen y semejanza al hombre. Y él era invisible, era espíritu, y lo que es espíritu no tiene imagen y semejanza. Por eso dice la Escritura que Él es el unigénito y primogénito de su creación, Colosenses 1, 15 al 16. También el Señor mismo dijo, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan 14, 28. Dijo estas palabras del Señor. El Señor nos contaba que en la condición de hombre mortal era menor que el Padre, pero que el regocijo del que él hablaba era que el Padre enviaría al Espíritu Santo en su nombre. Y por eso tenía que irse a los cielos, pero no nos dejó huérfanos, nos dio al Consolador. Con la ayuda del Señor miraremos su grande nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Mis estimados, después de haberles encauzado el contexto bíblico, vimos que es uno, es el mismo. Pasamos a lo siguiente. Mis estimados, tenemos un escrito para todo el mundo, todo el que podamos alcanzar. Y vamos a comentar este escrito. El verdadero nombre del Dios invisible, primera de Juan 5:20, que lo leímos al principio. ¿Quién es el verdadero Dios? Yo no sé de dónde sacaron los testigos de Jehová, que el verdadero Dios es Jehová. Yo soy, pues, me imagino que quieren dar a entender el yo soy, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom. Imagino que esa es la idea de ellos. Pero la idea de la palabra de Dios es otra.
Por lo tanto, Primera de Juan 5:20 dice quién es el verdadero Dios. Isaías 52, 6, 7 y Isaías 9 y 7 aclara quién estaría entre nosotros. Y Juan 1, 1 al 5 también lo aclara. Son los textos lema. Mis estimados, ha habido una lucha por demostrar que la Trinidad de Dios son tres divinas personas, no entendiendo que se trata de tres nombres equivalentes a tres manifestaciones anunciando a una persona que es sobre todo nombre y que es el Dios verdadero. Primera de Juan 5:20, Isaías 52:6. De eso estamos hablando. Lo que nunca entendieron los estudiosos de la Biblia, que sí entendieron los padres, de la primera iglesia, como son los 12 apóstoles y todos los mencionados después de ello. Sí lograron entender que tenían que bautizar en el conocimiento, no en agua, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no fuera así en el nacimiento, en el conocimiento, nunca jamás podríamos entender Hechos 8, 5, 19, 19, 1 y 2 y 19, 3, 7 y Mateo 28, 19, mis estimados. Mientras no entendamos que el bautismo en los tres nombres o en los tres títulos, porque por más que se cierre el gremio trinitario, por más que huyan, yo no conozco que alguien tenga el nombre de padre. Padre es un calificativo. Hijo, otro calificativo. Padres hay un montón. Hijos hay un montón. Incluso espíritu hay un montón. Este es el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y entonces qué es lo que es un nombre? Bueno, yo soy papá, pero yo soy padre, pero me llamo José Luis García. Pero también soy hijo de un padre, de otro papá. Y también soy hijo. Pero cuando me convertí en padre, porque yo hice hijos también, engendré hijos. Entonces, soy padre, pero también soy hijo. Así que mis estimados, no son nombres. Yo no sé cómo se ha embelezado Roma, Babilonia la Grande, la teología de Babilonia. No sé cómo ha hecho para meterle en la mente a todos los teólogos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un nombre. Yo no sé, son nombres, no sé cómo hacen. Yo no sé para qué estudiar si en gramática se sabe que hay un montón de padres, pero los padres para poderlo reconocer tienen que tener un nombre. Pues así es nuestro Padre Celestial, Él tiene un nombre. Al principio tuvo un montón, pero ahí al final cuando el misterio fue revelado, apareció su nombre y estuvo entre nosotros. No hay a dónde ir. Lo que pasa es que los imperios de Babilonia la Grande y su teología ha hecho un enredo, hermano, de los 11.000 siglos. Si los creyentes no pasan por el bautismo del conocimiento, no estarían listos para el bautismo en el arrepentimiento, en el nombre de Jesucristo en agua. Los cristianos somos monoteístas. Deuteronomio 6, 4 al 8 y Marcos 12, 29. Ahí está escrito, ahí puede leerlo. Antiguo y Nuevo Testamento, somos monoteístas. Nosotros no tenemos varios dioses ni varias divinas personas. Tenemos un solo Dios que se presentó de muchas formas para darse a conocer al mundo, a la humanidad desde tiempos antiguos. Primero se presentó como el Padre creador de todas las cosas, pero después se presentó como hijo. Y después nos dejó un representante de nuestro Señor Jesucristo llamado Espíritu Santo. Así de sencillo. En los tiempos de la ley, o más atrás, era el Dios invisible. Luego vino el Dios hizo visible y estuvo entre los hombres.
Y pero luego Dios se volvió a ser invisible, ese es el Espíritu Santo. ¿Y quién es ese Espíritu Santo? Pues el mismo Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas cuando las aguas cubrían la tierra. ¿Se fijan que es el mismo? No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Uno es. Eso ordena la palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento. Por mucho tiempo nos han enseñado que las escrituras afirman la existencia de tres dioses en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estos enseñadores entrenados por la teología banal que la Gran Babilonia nos ha creado ignoran que la misma palabra enseña la existencia de un solo Dios verdadero, que se ha manifestado como Padre invisible, Hijo hecho carne y el Espíritu Santo Consolador invisible. Tres manifestaciones, un solo Dios, primera de Juan 5, 6 al 13. Quien no tiene ese nombre, quien no tiene a ese hijo, no tiene nada. Dichoso el que sienta que tiene, pues, pero yo voy a la escritura. Primera de Juan 5, 6, 13, 6 al 13. Ahí lo pueden leer. Esta incógnita ha sido el centro de debate para muchas corrientes, que por cierto fue inventada por Babilonia la Grande para confundir a muchos y tenerlos bajo su dominio. Entre más confundida esté la humanidad, para ellos es mejor, y entre más iglesias aparezcan sin el fundamento bíblico, más fácil de engañar. Unos defienden que hay tres dioses y otros aseguran que hay un solo Dios verdadero. Trataremos con la ayuda del Señor enseñarles que hay un solo Dios creador, omnipotente, soberano, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, como lo describe Isaías 9:6 y 52:6. Así de sencillo. Miremos pues la luz de la palabra, a la luz de la palabra revelada, a quien se le atribuyen estos títulos son nombres, ya que muchos todavía no entienden las escrituras. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. En la antigüedad Adán y Eva le conocieron como el gran Elohim. Primer libro de Adán y Eva, capítulo 1 y 8. Se cuenta, no nos logra contar eso. De lo poquito que Roma dejó salir al aire, de eso conocemos, de ahí conocemos eso. En la Biblia contemporánea encontramos el nombre de Jehová a fines de la Edad Media para atribuirle un nombre personal al Dios creador. Esto es falso de toda falsedad. Siempre las escrituras nos han contado la verdad de cuál es su verdadero nombre. Pero hace 600, 500 y pico de años se inventaron, al traducir la Biblia, inventaron como un nombre, le pusieron el nombre de Jehová. Ese no es el nombre de él, nunca, jamás de los jamases. El nombre de él es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, en el cual le fue dado todo principado, toda potestad, toda altura, todo designio fue dado al Hijo de Dios. Al visible, a él le fue dado todo. Yo no puedo ir a lo invisible si no voy primero a lo visible. ¿Qué fue lo que despreció Israel? Israel siguió embelesado con lo invisible. No quisieron aceptar al visible. Hermano, ¿y dónde saca eso? Pues de la Biblia. ¿De dónde más lo vamos a sacar? Siempre las escrituras nos han contado la verdad de cuál es su verdadero nombre. Primera de Juan 5:20. Por si le queda duda, primera de Juan 5:20, estúdielo todas las veces que pueda. En la Biblia contemporánea encontramos el nombre de Jehová a fines de la Edad Media para atribuirle un nombre personal al Dios creador. Esto es falso de toda falsedad. Siempre la Escritura nos ha contado la verdad del cuál es su verdadero nombre. Primera de Juan 5:20. En el libro de Daniel encontramos el relato de la visión de Daniel, donde él mira a un anciano de días y a uno semejante al Hijo del Hombre.
Pero recuerden que todavía Él no se había manifestado, pues esa era la forma de presentarse a un pueblo de carne y sangre. Tenía que tomar forma de hombre. Si Él se hubiera manifestado tal y como Él es, nadie hubiera resistido porque al invisible y su gloria y majestad nadie podía ver. Daniel 7, 9 al 14 y 21, 22. Éxodo 19, 21 al 25. Esto quiere decir que no había nacido. Juan 14, 7 al 9. No había nacido todavía. El misterio no había sido revelado, porque el misterio revelado es el Mesías, el que trajo la buena nueva y nos diría todo lo que había de venir cuando estuvo en cuerpo presente y a través de su palabra que nos dejó. En el libro de Éxodo encontramos el relato del profeta Moisés cuando el Señor lo comisionó y se lo presentó como el yo soy, pues esta era la orden del Señor para Moisés, que se presentara al pueblo de Israel en aquel tiempo para que creyeran que Dios lo había mandado a rescatar a su pueblo. Éxodo 3:14. Y desde antes que estuviera presente, así como lo miró Daniel, como hijo de hombre, el Dios de Israel prometió cuando él mismo estaría presente y que tendría un nombre, el cual aún no conocían. Hasta que él estuviera frente a su pueblo, conocerían cuál era su nombre. Y él mismo que hablaba estaría presente, mis estimados. Ese Dios que se anunciaba o se anuncia como el gran Elohim, Jehová, Yahvé, yo soy, pues al Dios que se le atribuyen estos títulos revelaría su propio nombre y le dijo al profeta Isaías: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. Isaías 52:6. A ver, ¿podrá alguien refutar eso? No, no se puede, hermanito. Se puede enredar y tergiversar, pero no se puede cambiar Isaías 52:6 jamás. Isaías profetiza el gran nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde la misma palabra revela diciendo: por tanto el Señor mismo dará señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto quiere decir Dios con nosotros. Isaías 7:14 y Mateo 1:23. El Evangelio de Lucas encontramos el relato muy interesante y claro por parte del ángel Gabriel cuando fue enviado por el mismo Dios a María, y fue el que le reveló a María cómo llamaría al niño que nacería meses después de su visita. Su nombre es Jesús. Lucas 1:31-35. Juan aclara aún más el asunto y nos explica cómo es que el verbo se hizo carne y que Jesús es el mismo Dios, solo que en un cuerpo de carne, pero también era el invisible, que ahora era visible ante todos, el pueblo de Israel y las naciones. Juan 1:1-5. Jesús mismo le declaró a sus discípulos en realidad quién era él, pues él era el camino, la verdad y la vida. Nadie vendría al Padre si no era por él, pues el invisible se había vuelto visible y se había llegado el momento que sus discípulos supieran que también él era el Padre. Juan 14:6-11 y Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 lo que dice es que el Señor es la viva imagen del Dios invisible. Fijan que es el mismo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito y unigénito de toda creación. Él nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. No hay a dónde ir, hermanos. La Biblia es clara, el Nuevo Testamento lo pone más clarito.
La palabra revelada nos enseña que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Recuerden que no había humanidad, pero ahora el Espíritu se mueve en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Génesis 1, 2 al 3, segunda de Corintios 4, 6. Ahí lo pueden escudriñar. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. ¿Se fijan que el Señor es el Espíritu Santo? Pablo llega a un grupo de hermanos y les pregunta: ¿y ustedes qué fueron bautizados? Bueno, en el bautismo de Juan, le dicen los hermanos. Y entonces le aclaran que habían sido bautizados en el bautismo del arrepentimiento, pero que después de Juan, después de él, vendría uno más grande. Ese era Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y en su nombre serían salvados todas las tribus, lenguas y naciones de la tierra, los que aceptaran su nombre. Se dan cuenta que no hay tal tres personajes como muchos hasta hoy han enseñado e interpretado, para confusión de muchos que no escudriñan como está recomendado por el propio Señor Jesucristo. Juan 5:39 y 14:17 al 18, primera de Juan 4:3 al 6 y 2, y primera de Juan 2:3 al 4 y Juan 14:26. A Juan se le reveló como alfa y omega, principio y fin, el que estuvo muerto pero resucitó. Apocalipsis 1:11 y 1:17 al 18. El catolicismo romano, dueño de las escuelas teológicas, son expertos en usar y enseñar en estos tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alegando que son tres divinas personas, negando que son las tres manifestaciones de un solo Dios verdadero. Por otro lado, los evangélicos trinitarios tienen todo el protocolo y liturgia de los católicos, pues aunque no les guste ni acepten esta verdad del Dios de la Biblia, Mateo 28:19, no es el bautismo en agua, sino el bautismo en el conocimiento para aquellos que llegan a los pies del Señor Jesucristo. Por no entender esto, hoy en día hay división entre todos los hermanos, porque solo hay un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todo, en el cual es sobre todo, por todos y en todo. Efesios 4:5 al 6. Nuestro fundamento se asienta en apóstoles y profetas, y Cristo la principal piedra del ángulo. No hay que olvidar que la iglesia primitiva tiene un protocolo a seguir, y todo lo que se haga de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17 y Efesios 5:19 al 20. ¿Cómo la ve, mi hermano? ¿No es clarísima toda la palabra de Dios? No hay tres divinas personas. Solo hay un solo Dios verdadero, y las tres formas en que Él se manifestó. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Primera de Timoteo 2:5 al 7. Y porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Hechos 4:11 al 12 y Filipenses 2:6 al 11 y Mateo 28:18. No hay otro nombre. Por más que digan que son 3, 4, 5, 6 nombres, no, solo un nombre, solo hay un nombre en que los hombres pueden ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero Dios, dice primera de Juan 5:20. Dicho por la palabra de Dios, no es porque es que yo lo interpreté, me parece que es esto, no, es la palabra la que habla. Y si le queda duda, revise el nombre en que se perdonan los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, Hechos 2:36. Revísenlo bien. Que dicen unos grandes ministros, se han dado hasta la tarea, la grosería de decir que los apóstoles, que Pedro se cogió el mandado de Jesucristo porque no le hizo caso a la orden de Mateo 28.
28, 19. 28, 19, 28, 19. ¿Cómo es posible eso? Imagínense ustedes, si soy capaz de decir que los apóstoles se cogieron el mandado del Señor, bueno, se cogieron todos los mandados, porque si fallaron en eso, fallaron en todito lo demás. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que los apóstoles son un fraude y que los apóstoles son de baja categoría y que estos no sabían nada de Dios y que estos no saben nada, o sea, escribieron locuras nada más, falso de toda falsedad. La Biblia dice que el fundamento del pueblo de Dios son apóstoles y profetas, y Cristo, la principal piedra del ángulo. Estos tres piedras del ángulo, Jesucristo, que es la piedra del ángulo, es que lleva la batuta, el que lleva el frente de los profetas y los apóstoles. Y ninguno de los tres se contradicen. El día que se contradiga un apóstol con un profeta, está en problema la Biblia. El día que un apóstol haga quedar mal a un profeta, está en problema la Biblia. El día que Jesucristo haga quedar mal a los profetas a un apóstol, la Biblia no serviría. El fundamento de los cristianos es firme, es firme. Apóstol y profeta y Cristo la principal piedra del ángulo. ¿A dónde dice la Biblia que es Roma o la escuela teológica la que tiene la verdad? Y la verdad son los profetas, los apóstoles, la escuela teológica y Cristo la principal piedra del ángulo. Invento de hombres, mentira. Es lo que los profetas y los apóstoles de Cristo indicaron. Eso es. Así será. Y así será el fin. Debemos comprender que antes y durante el periodo de la ley, los hijos de Dios eran monoteístas. Y en la gracia, los creyentes siguieron siendo monoteístas. No hay a dónde ir. Jesucristo es el verdadero nombre de Dios. Primera de Juan 5:20, 2:20 al 23 y Marcos 12, 29 al 31. Mis estimados, que el Señor me los bendiga. De gracia recibimos y de gracia damos. Por lo tanto, mis hermanos, olvidémonos de todos esos cuentos chorreados, que es que el nombre de Dios es tal cosa, que el nombre de Dios es tal cosa. El judaísmo dice que es Yahweh, y bueno, y otro que es Yahvé, y le van dando, hermano, el nombre de Dios. No, no, no. El nombre de Dios está firme en la Biblia. El verdadero Dios, el verdadero nombre de Dios es el del visible. No puede Dios darle el nombre. El verdadero nombre no se lo puede dar al invisible, se lo da al visible. Por eso es que dice, por eso es que dice Colosenses 1:15, Él es la viva imagen del Dios invisible. Y como nosotros somos materia y somos visibles, como el universo es visible, nosotros también somos visibles. Pues alégrense porque tenemos un Dios visible que nació, vino a nacer, estuvo con los hombres y murió en el año 4000. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, hace aproximadamente ya cerca de 2000 años. ¿Cómo la ven, mis estimados? Les recomiendo, estudien toditos estos versículos de esta exposición. Si los estudian bien, van a quedar claro que el nombre del Dios Todopoderoso es Jesucristo. Él es el Salvador, protector, proveedor. Él es el que nos defiende. Él es el que habla a través del Espíritu Santo con su voz audible, es el propio Señor. Y si le queda duda, estudie el camino a Damasco cuando Pablo va en el camino y una luz radiante bota Pablo. ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué? ¿Que Saulo andaba persiguiendo una luz que brillaba? No, andaba persiguiendo a la iglesia del Señor. ¿Qué entendió Pablo? Que andaba persiguiendo al propio Señor Jesucristo, lo andaba persiguiendo. Pero, ¿por qué la luz le habló? Porque el Espíritu Santo, el Dios invisible, de alguna manera, como lo sucedido, hizo entender a Pablo. ¿Y quién fue el que le habló a Ananías? Que era un profeta. Él fue el Espíritu Santo el que le dijo, ve a la calle, papá, y le dio la dirección para que fuera a hablar con Pablo. ¿Quién es ese trabajo? El Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? Pues el mismo Dios invisible. Él fue el que lo hizo.
el representante de Cristo aquí en la tierra, no el Papa del Vaticano. Así que, mis estimados, hay que estudiar, hay que luchar por predicar la verdad, entender la verdad y ponerla al día y ponerla en orden, así como el Señor lo hizo desde la antigüedad. Que el Señor me les bendiga a todos y hasta pronto, mis estimados.